Isha Huitrón, Ivana Trejo. Profe, hemos tenido problemas con unos que se cuelan en la clase, entonces para que no nos deje entrar a los... Claro, claro, estoy fijándome en los nombres, sí, por ejemplo, Mía Barahona, pues sí la conocemos. Sí, Yopi, porque desde hace horas antes se están sí. metiendo. Yopi, o sea, Yopigua, Yopi, pues la compañera Yopi también está aquí, bienvenida. Renata García, a ver, también es que ustedes saben más los nombres, creo, porque les pasan lista y así, ¿no? Es que yo todavía no me aprendo absolutamente todos los nombres, pero sí, ¿no? O sea, por ejemplo, Renata García, me parece que sí la aceptamos, ¿no? Sí, aquí la tengo. Según yo está por lo menos. Justin Córdoba también, ¿no? Justin Córdoba, Renata García, eh, Sebastián Ramírez, ¿sí? Buenas, profe. Hola, ¿qué tal? Y claro, y ya saben, ¿eh? Todo el tiempo también tengan su cámara prendida, salvo, salvo que de repente hacemos una actividad también en la plataforma y hay quien tiene su teléfono, pero ya avisan y es diferente, ¿no? Entonces ahí estamos. Por ejemplo, Monse Coronado también es de aquí, ¿no? Monse Coronado. Gael Mejía también, ¿no? Montserrat Frías también. Aquí hay dos Montserrat, ¿no? Dos Montserrat. Carlos Cardiel, pues también viejo conocido. Eh, Valentina Moreno también, ¿no? Aquí tengo Moreno. ¿O no? Valentina Moreno, ¿no, verdad? Sí. Es que luego también se cambian de quinto. A ver. Ángel Hernández, aquí está Ángel Hernández, sí. No, puñeta. ¿Qué pasa? Por favor, los recién entrados, tengan su cámara prendida, por favor. Gracias. Monse, gracias, Sebastián. Luego Espinosa Hernández también. José Leonel de Cervantes también, ¿no? Sí. Los recién llegados, por favor, cámara prendida. Cámara prendida, por favor. Rodrigo Espinosa, gracias, gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, y comenzamos. Nosotros de la semana pasada nos quedamos con un pendiente, ¿sí? Que pues eso ya era como que cuestión de cada quien. Que la vez pasada evaluamos la primera lectura y entonces de ese libro, del libro de los amores ridículos, con 6 historias cortas. No se desconecten, por favor, de cámara, por favor. Y entonces teníamos el pendiente de que varios no participaron, o de hecho muchos no participaron, y quedaba como opción a los que no leyeron, leer otro de los 6 cuentos, o a los que sí leyeron, pues si querían leer otro más, ¿no? Paulina Rojas es aquí. Paulina Rojas. Sí, pero creo que no la tiene en su lista. Ya, entonces, a ver, déjame ver. Es que tengo otra Paulina en sexto, entonces ya estaba confundiéndome yo también, pero ya.
Entonces, Paulina Rojas, bienvenida. Conecta, por favor, tu cámara. Gracias. Y decíamos, entonces, ¿quién leyó? Bueno, es el momento de rescatar esa primera lectura, a ver quién leyó algo más. Profe, yo Yo leí. Espinosa Hernández, ¿cuál leí leíste, por una favor? segunda historia, pero no la acabé. A ver, Espérate, bueno, Nani. ahorita me dices hasta dónde. Espinosa, te oímos, por favor, ¿cuál? La quinta parte. La quinta parte, que es la de... A ver, aquí tengo el libro también. La de que los muertos viejos dejen sitio a los muertos jóvenes, ¿esa? Ajá, esa. A ver, por favor, dinos de qué se trata, por favor, compañero. Pues yo entendí que se trata de una señora viuda Ajá, que recuerda que justo a los 10 años, bueno, que falleció su marido, ¿no? Que cuando sí, pasan 10 años tiene que como que renovar el alquiler del cementerio sí. y que se le pasó como por unos días y ya cuando fue a ver, ya no estaba pues su marido, ¿no? La tumba Ujú, ujú. y que ahí le dijeron que no, pues que ya cuando pasan los 10 años y no renuevan, que le dan espacio a los muertos jóvenes, o sea, que hay que como que sacarlos, ¿entiende? Ajá, sí, sí, o sea, es una cosa como delirante, ¿no? Eso de los muertos viejos y los muertos jóvenes, ¿no? Que cuando tú lees el título dices, bueno, ¿esto qué significará, no? Pero es eso, ¿no? Los que ya están mucho tiempo, los que recién llegan al cementerio, pues son los muertos jóvenes y los que ya llevan mucho tiempo, los muertos viejos, ¿no? Adelante, sí. Y ya pues que después se va, pero ella ya no vivía ahí, ¿no? Ujú, Y ujú. dicen como que quería ir a un lugar nostálgico, pero no sabía cuál porque pues ya no había, todo era diferente Sí, y sí, que se encontró a un viejo amigo sí. y por lo que entendí que ese viejo amigo pues ya era una persona mayor y que le daba miedo eso, o sea, como que le daba miedo cómo se veía calvo y así. Ujú, Y ya pues aceptaba ir con él por una comida, ¿no? ujú. Y pues ya que platicaban y así, pero que no le, como que él intentaba sacar plática y como que ella le quería contar de lo de su marido, pero como que a la vez no le salía. Ujú, ujú. Y ay, ¿qué más? Ay, que le dice así de, que antes como que, me acuerdo que le dijo que hace 6 años todo hubiera sido diferente porque él no era un viejo, o sea, como que hubiera podido ligársela, entendí yo eso, Ajá, sí, sí, sí. o sea, como que le Sí, gustaba. claro, porque nos habla también, o sea, Kundera ya vimos en la otra historia, la de Edward y Dios, que sitúa sus historias en la Checoslovaquia comunista de aquel entonces, pero también, aparte, pues es un escritor existencialista que nos habla justamente de este tipo de cuestiones vivenciales, ¿no? De cómo, como en este caso, un encuentro entre estas dos personas y el paso del tiempo y la muerte que nos espera a todos, ¿no? Entonces, esta cuestión de haber desaprovechado el tiempo o la oportunidad desaprovechada de hace 6 años, como estabas diciendo tú en este momento, ¿no? Que hubiera podido ser lo que hubiera podido ser y no fue, ¿no? Que muchas veces la literatura se fija justamente en ese tipo de situaciones. ¿Algo más, Espinosa? Pues ya, a eso sí lo dejó ya. Uh-huh. Bueno, entonces, Espinosa Hernández, ya te apuntamos entonces. Va, va, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, profe. A ver si, García Lomelí, Ajá, es que yo adelante. leí el de el falso autostop. El falso. Por cierto, ¿alguien más leyó el falso autostop de los aquí Yo, presentes? profe. ¿Quién más? Yo, ¿Quién más? O yo sea, no. Barahona, García y nada más. A ver, pues entre las dos, por favor, Barahona y García, por favor, el falso autostop. ¿Ese de qué va? Sé que trataba de una pareja ¿Sí? que como que cambiaban de rol y pues tenían que interpretar a desconocidos y pues tenían que fingir ser una autoestopista. O sea, ¿eso qué quiere decir? Entendemos que es los que piden aventón, ¿no? Aquí más familiarmente, ¿no? Le decimos eso, los que piden aventón en la carretera, por ejemplo. Ajá, y pues Sí, tenían que asumir como papeles con personalidades diferentes a las suyas. ajá. Y eso, Y pues, pero bien, bien, sí, es eso, pero ¿cómo empieza la historia? Barahona, ¿te acuerdas cómo empieza? Que al Es principio que, no sabemos eso. Sí, ajá, es que estaban, tipo, estaban en la carretera y se quedan
sin combustible. Ajá. Entonces empiezan a contar que cuando pasa eso, la chica tiene que pedir autostop y pues la llevan, pero ahora sí había una gasolinería cerca. Entonces fueron y la chava creo que fue al baño y regresó. Y ahí fue cuando comenzaron a fingir que la chica era la que pedía el autostop y el chico era el que manejaba el coche y empezaban como que a interpretar otros personajes y ya después de ahí iban hablando y coqueteándose. Ajá, sí, bien. O sea que al principio, no porque al principio incluso le llama el joven y la joven, ¿no? No sabemos quiénes son, pero después advertimos eso y entendemos que empiezan a fingir, ¿no? Sí, muy bien. García Lomelí, ¿qué más? Ah, sí, y pues, como que a él siempre le ha gustado eso de su mujer, pues que era muy pudorosa y Ajá, rescatada. Y pues que en su pasado había mujeres diferentes a su esposa y pues como que al verla a ella, pues como que no reaccionó bien. ujú, ujú. Bien, bien. Barahona. Y ya después iban a ir a como que una cabaña o algo así, Sí. pero el chico cambió pues de destino y llegaron a un hotel como que era como todo feo y pues iban a comer y también seguían ahí fingiendo, pero como que al chico ya no le gustaba cómo empezaba a actuar la chica porque dice que le recordaba a las mujeres con las que antes salía Ajá, y ella le gustaba porque era diferente a ellas. sí. Sí, ¿no? Entonces es así como que empieza el juego a molestarlo a él, como que empieza a no controlarlo o a salirse de sus expectativas, ¿no? Porque pues aquí tenemos también como un elemento erótico en esta novela. Recuerden que todas estas historias tienen algún elemento chusco también, algún elemento irrisorio. Son básicamente comedias, ¿no? Comedias en torno a las relaciones eh, maritales o de noviazgo, ¿no? O de amantes. ¿Ya? Entonces ahí está. Y luego, ¿qué más? García, Barahona. Los que no tienen cámara, por favor, Cardiel, Paulina, Ángel. Profe, Sí. dice Nidia Priego que si la deja Ah, entrar a la clase. es que ya llegó más tarde. A ver, aquí tengo un José sin apellido que no sé quién es, ¿eh? Entonces a él no lo voy a dejar entrar. Nidia Priego, sí, Nidia Priego. Bueno, decíamos algo más, Barahona y García. Entonces, Pues otra vez la chica fue al baño y como que un borracho se la acercó y no sé qué. Y el otro se puso celoso de eso sí, y pues la empezaba, se puso celoso y ya después regresó la chica y se fueron a su habitación. ajá, ajá. Y Nidia Cámara, pues por favor. se fueron a la habitación y empieza, pues le dijo, desnúdate. Y la Ajá, chica se desnudó, pero en ese momento la chica estaba pensando dejar de jugar. O sea, pues ya empezar a ser ella misma. sí. Pero el chico como que no le decía, no te voy a besar porque no eres alguien a quien yo quiero y cosas así. Ujú, ujú. Sí, y entonces ahí tenemos, ¿no? Esta cuestión de cómo ellos mismos se enredan con sus propios personajes, ¿no? Y entonces de repente quieren salir del juego y de repente ya no. Muy bien, entonces a ver, son Barahona y García Lomelí. Entonces, Barahona, García Lomelí. ¿Alguien más? ¿Quién más leyó? Tengo aquí a dos Alonsos Garza, no Profe, sé. yo leí la de la dorada manzana del eterno Seo. Ah, Yo la igual, dorada. Yo también. Ajá. yo igual. Sí. Ajá, ahí voy, esperen nada más que Yo empiezo. Voy yo. A ver, La Dorada Manzana del Eterno Deseo, ese también es un cuento chistosón, así, porque son dos tipos, ¿no? Pero ahorita me dicen, es que Sí, tengo aquí a Alonso Garza, sí es de aquí, ¿verdad? Alonso Garza. Es que tenía hace rato a dos Alonsos, ¿eh? O sea que, pues, sí, es de aquí.
O sea, no dejé entrar a Alonso porque tenía 2 Alonsos, ahorita nada más tengo uno. Alejandro Páez, no reconozco ese nombre como de alguien de aquí, ¿eh? Entonces, bueno, No, no lo acepté. no, no. Bueno, entonces, el de la dorada manzana del eterno deseo, ¿quién lo leyó? Yo, Yo. Rea. Yo, profe. Yo, Rea, Rodrigo, ¿y quién más? Yo, Priego. Y Priego. Ah, bueno, pues a ver, dejemos que empiece la compañera Priego y los demás ahorita también. A ver, ¿cómo empieza, por favor? Pues empieza cuando está Martín y otro amigo Ajá, y están como en un café. sí, Entonces, está leyendo un libro y su amigo Martín le dice que pues le hable a una chica que está sentada ajá. y entonces pues resulta que es una enfermera y pues le empiezan a hacer la plática y él como que le presta su libro. Bueno, le Ujú, dice que le preste su libro y pues ya van como al hospital donde ella está y pues su otro amigo la convence para que él conozca también a una compañera de ella. ajá. O sea que Y para esto también, entonces ya, o sea, él tenía nada más el Nidia, plan que Nidia, sí, como bien, nada más bien. estar con ella un Para rato. esto, Ah, Rodrigo y Rea, bien, bien, ahorita continúas. Rodrigo y Rea, ¿qué características tienen estos dos personajes? ¿Cómo son ellos? uno es tímido y uno es atrevido con la chica. debido. Ajá. Y luego Sí. tienen algo en común los dos también. Eh, ¿Son amigos? Aparte, sí, son amigos y Que claro, comparten su gusto por las mujeres. y aparte también, y los dos son que, porque hay algo que los, Uno es Tienen, casado y el tienen otro un dice método, ¿no? Para ligarse a las mujeres jóvenes. bueno, también tienen como un método. Huitrón, ¿querías decir algo? que Martín dice que es casado y el otro está divorciado. Ajá. Y los dos son ya maduros, ya no son Sí, jóvenes. ya son O sea, grandes. ya, entonces están como en, Viviendo sus épocas. como reviviendo sus épocas, como no queriendo abandonar esa juventud que se aleja, ¿no? Entonces, bueno, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Rodrigo, Rea, Huitrón. Sus aventuras nunca llegan a un final feliz. A un contacto físico. Ajá, ajá. Sí, porque como que hay interrupciones, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más, Rodrigo? Pues que se dieron cuenta que pues no era tan difícil ligar, Ujú. aunque había algunas personas que sí les costaba. Y tienen como 2 o 3 contactos o ligues, ¿no? Pero nunca llegan a algo chido. Ajá. A ver, ¿y quién más? Nidia. ¿Algo más, Nidia, por favor? Pues al final resulta como, bueno, a la mitad de la historia sale que pues se quedan esperando a que salgan las enfermeras Sí, y en eso pues se encuentran con otras chicas, bueno, dos. sí, Una, que se Compás. encontraron como en un autoservicio sí. y la otra, era como una joven, pero este que iba como de regreso a su casa o algo así. Ujú, Y que pues ya al final ya ninguna de las dos volvieron y, y ellos se quedaron esperándolas. Y ujú, pues al final ya salían las enfermeras y pues otro amigo le mintió de que ya no, ya no, no, ya no iban a venir. Entonces, pues se fueron y ya. ujú, ujú. Me está dando más detalles, Nidia, que los demás. O sea, no sé si lo acabaron bien. Rea, Rodrigo, Huitrón. Tú, Sí, yo sí sí. lo acabé. Yo me quedé hasta lo A, de a las ver, chicas de vestido blanco, algo así. ajá, sí. Yo me quedé hasta donde fueron al bar. Ajá, ajá. Y Rea, ¿algo más, Rea, que recuerdes, más detalles o... De que antes de que se fueran, tenían que llegar a una estación de autobuses. Ujú,
Sí, es porque estaban con el tiempo contado además, ¿no? Sí, sí. Sí, y solo tuvieron un como pequeño paseo en la parada del ese como autobús tranvía, no sé cómo se llame. Sí, sí. Mm, Y se estaban poniendo de acuerdo para salir Ujú, ujú. y Bueno, querían ir a visitarla. entonces uno asume como el rol, ¿no? Decíamos, el del experto y el otro como el rol del más tímido. Uno como básico. Sí, sí. Y bueno, entonces ahorita Nidia, participó Nidia, bien. Priego, ¿verdad? Priego, estamos hablando de Priego. Luego Rea, y luego así como que regular, ¿no? O sea, Rodrigo y Huitrón, ¿verdad? Coverstone y Huitrón. Entonces aquí les ponemos regular y Huitrón. Yo como estuve, Y ya después lo sacaste adelante, sí, bien. Bueno, ¿alguien más? Acuérdense, estamos rescatando esa primera lectura, ya qué bueno que sí hubo respuesta aquí. Yo también leí ese libro, profe, ¿Cuál? ¿Cuál, Leonel? el de la ¿Cuál? manzana. o hubieras hablado, ¿Y hija. por qué no hablas, Leonel? A ver, pues estoy Es que preguntándote apenas se quién más. escuchó, porque ahorita estaba hablando, pero estaba como que no se escuchaba. No, pues por eso también tenemos el chat y dime, profesor, o sea, a ver, Leonel, dame tu versión de los hechos, a ver. Ah, pues, o A ver, sea, los que se están saliendo de cámara, estaban como ya ellos no dos. les voy a, perdón, ya no les voy a avisar y los voy a sacar, por favor, ya, cámara, por favor, gracias. Sí, dime, Leonel. Ah, pues ya en lo que estaban como esperando a las enfermeras, que se iban como a reunir con ellas, como que se iban encontrando a otras mujeres y en eso se encontraron a la que iba vestido de blanco Ujú, y les dijo, o sea, como que, ay, porque era muy joven, entonces el Martín, creo, ujú, estaba como haciendo bromas y el otro empezó a decir que pues mientras más serio mejor. ujú. Entonces empezaron, como que el que narra la historia empezó como a ser más serio y le dijeron que eran como, uno era director de cine y el otro era como el camarógrafo Eso no lo habían dicho, ¿no? Que y ahí se fingen como que van a filmar, ¿no? Sí. Ajá, sí que le dicen, sí. ajá, entonces les dicen como que tenían que ir a no sé dónde y les dicen como que como no saben dónde es ese lugar, les dice que los guíe, entonces ella les dice que sí los va a guiar, pero que se esperen porque tenía que ir a dejarle una lechuga a su mamá. Ajá, sí, sí. Entonces ella se va y les dice, regresa como en 10 minutos y total que pues nunca regresó. Sí, sí. Y eso no lo habían dicho, ¿no? O sea, que Fue por también los se inventan esa cigarros. situación. Bien, Leonel, ahí con eso ya probaste que tú conoces la historia. Pero antes de eso, dice que están como en otra cafetería esperando a las enfermeras y que llega otra chica que le empiezan a decir que no conocen el lugar y así, y que algo así como de que se bañe, algo así les dice la chava, pero al final le termina diciendo que hay un lago como a 7 kilómetros Ajá. y le piden que la guíe, pero que tiene otras cosas que hacer y que tiene que ir también por su traje de baño y ya después de que los lleva, pero que la esperen ahí y ya se van ellos, que Ujú, ujú. regresan a un parque. Sí. Por cierto que en estos libros están traducidos en España, o sea, Kundera escribe en checo y está traducido en España el libro, y luego hay ciertos, cuando dices que se bañan o que se van a bañar, no se refieren al baño nuestro, que es ducharnos, ¿no? Sino, o sea, enjabonarse, lavarse, sino el baño se refiere a sumergirse en el agua, a literalmente ir a nadar, ¿no? O sea, ir a bañarse a una piscina o ir a bañarse a un lago o ir a bañarse al mar es ir a sumergirse en el agua, ¿no? Eso es el baño. ¿Sí? Está en el español peninsular, ¿no? Entonces ahí está esa aclaración y bueno, porque de repente puede haber alguna palabra así o algún término que nos resulta un tanto extraño cómo se está empleando ahí, ¿no? Bueno, muy bien, bueno, entonces ya también Leonel está apuntada. ¿Alguien más? Entonces, con este pendiente de la lectura, ¿alguien más? Y el de nadie se va a reír o algo así. Ajá, Ramírez, por favor. Sí, pues habla de que
Pero así bien resumido habla de que un señor quería que le hicieran como un informe, ¿no? Sobre Ujú, su reporte científico. sí. Y entonces, pues el que iba a hacer el reporte lo evita y ya. Ujú. Y ya sí, no, vaya, sí, nada más. Ah, pero así ya bien simplificado, ya, Sí, bien pero es que resumido. así leíste un resumen de Wikipedia, se me hace. No, Pero pues dime más, ¿no? Así, o sea, pues, porque luego hay un enredo, luego hay una como enredo, ¿no? ¿Por qué? A ver. que le dice que según él, porque lo va a buscar a su casa y él no está, y está su novia, Clara, creo que era Ajá. Clara. Sí, bien, bien, eso sí ya. Y, Bien. y según ella tenía órdenes de nunca abrir la puerta cuando él no, cuando ella estaba ahí sola. Ujú. Y total que le abre porque se puso nerviosa, porque el señor insistía mucho, o sea, tocaba así muy seguido y muy fuerte. Ajá, bien, Y bien. pensó que se iba a enojar con ella si él no abría la puerta. Y le abre y pues le pregunta por el profesor. Le dice que no está. Y entonces la chica, su novia, le dice que lo habían ido a buscar. Y así, pues ese es el enredo que dice usted, Ajá, ¿no? sí, sí. Sí, bien, bien. Entonces, Ramírez Sebastián, bueno, un rescate más, muy bien. Espero que para la siguiente lectura, muchachos, no tengamos que hacer rescate, sino que todos ya desde un principio vayamos cumpliendo. Porque miren, podremos nosotros, si estuviéramos en clases presenciales, igual, pues esta materia es literatura. Entonces, la principal actividad es acercarnos a los textos. Y a veces los podemos empezar a leer aquí en pantalla, o si estuviéramos en clases presenciales, proyectaría el texto en grande en el pizarrón blanco y también empezaríamos a leer algún texto, pero básicamente la lectura es un acto solitario, o sea, nadie va a leer por ti, cada quien debe acercarse y comprender los textos, ¿no? Hacer ese esfuerzo. Y eso es una cosa que no va a cambiar así, aunque sigamos nosotros. Oiga, profe, Dime. y si, por ejemplo, ya perdimos esa participación, ¿cuánto bajaría la calificación o qué? Bueno, pues ahorita ustedes saben que la lectura es el 50% de la calificación, pero nosotros en cada unidad vamos a dejar una lectura. Esta unidad fue muy pequeña y entonces ya fue la lectura de esta unidad. Y para este mismo bimestre, el día de hoy justamente empezamos con la unidad 2 y entonces tenemos otra lectura. Entonces, en este bimestre va a haber dos lecturas, ¿sí? Ya hicieron una y viene otra. Entonces, en términos, si me lo pones en términos numéricos, estarías perdiendo el 2.5 de tu calificación ahorita, ¿sí? Pero bueno, todavía puedes recuperar ese otro 2.5 de lectura porque viene a continuación otra más, ¿sí? Porque el bimestre se va a acabar, o sea, todo septiembre todavía vamos a estar en este bimestre, entonces, O ahí, sea, ahorita si no tengo esa participación, ¿todavía la puedo recuperar en la otra lectura? no recuperarla, ya perdiste 25% de tu calificación porque la Ah, lectura o es sea, el 50%. solo tendría 2.5 si participo en la otra. Y si participas en la Ah, otra, todavía tienes 2.5, ¿sí? Muy bien, entonces eso. ok, profe, gracias. Entonces, sí, para que a ver si ya vamos entendiendo y comprendiendo el sistema de evaluación, ¿no? Que ya habíamos explicado, pero bueno. Y entonces decíamos, eso de la lectura, pues es una cosa que no va a cambiar así por más. Podemos tener, por ejemplo, otros recursos como los audiolibros, que también es válido, ¿sí? De repente, pues si pueden conseguir un texto en audiolibro y lo escuchan, pues también se vale, ¿no? Pero también es acercarse uno al texto, también es conocerlo y también es uno hacer el esfuerzo de como tomar notas y bueno, ya para después evaluarnos, pues tengo aquí como mi esquemita, mi resumen, mis notas y ya puedo yo referirme al texto. Y Profe, es que sí la leí, pero volví a leer la de la clase pasada. pues sí, pero a ver, es que, Por a eso ver, ya. también atención porque nosotros habíamos sido muy claros en decir, ya esta ya la leímos y tienen otros 6 cuentos ahí en ese mismo libro, ¿no? Y cualquiera de los otros 6
los pueden leer. Entonces, por favor, también atención a ese tipo de instrucciones. Justin Córdoba, no te quiero sacar, por favor, gracias. Sí, profe, entonces ya la perdí, ¿verdad? Pues en este momento sí ya, pero bueno, a ver, ya no dejes perder más, Monse, a ver. Ahorita no Ok, dejes, profe. Se le está trabando, profe. a ver. Y a ver, vamos a ver. Bueno, muchachos, a ver, espérenme, no, a ver, vamos a ver. Bueno, y entonces vamos a empezar con un nuevo tema. ¿Sí están viendo esta presentación? Sí. ¿Tenemos que apuntar en el cuaderno, profe? Sí, pueden tomar nota. Esto lo pueden consultar en su aula, también está cargado en su aula, pero sí es bueno también. ¿Cuál es el objetivo de tomar notas? El objetivo de tomar notas no es tener el resumen de todo lo que se dice o se presenta, sino como que decir esto es importante o esto me parece importante o esto me parece interesante, ¿sí? O de repente también hay veces que yo les digo, pues esta idea es muy importante, apúntenla, ¿no? Entonces así como llamar la atención sobre los puntos importantes de un tema, sabiendo que esta presentación pues también la tienen a su disposición, ¿no? Pero aquí decíamos, nuestro siguiente tema, nuestra siguiente unidad se titula El universo del héroe. Oiga, profe, una pregunta rápido. Dime. La próxima lectura todavía, bueno, ya la puso en el aula. Ya está en el aula, ahorita les digo cuál es, ¿sí? También vamos a tener tiempo para hacerla, ¿sí? En general, la mayor parte de las lecturas que hagamos estarán cargadas en el aula. En algún momento, pues sí, vamos a tener que conseguir algún libro electrónico o físico, ¿sí? Pero eso no será la mayor parte de las veces. Y decíamos, si ustedes han revisado los demás, ahí vienen el resto de las unidades del curso, porque nosotros estamos poniendo por semana como las actividades de ese momento, de esos días, pero más abajo ya saben que hay una serie de elementos de materiales, y esta presentación está ahí donde dice el universo del héroe. Cuando nosotros hablamos del héroe, pues inmediatamente tenemos que pensar en las narraciones de la antigüedad, ¿no? En las epopeyas, en las leyendas que se han convertido pues en parte de la cultura de muchos pueblos. Todos los pueblos de la antigüedad tuvieron o crearon sus religiones, y junto con sus religiones crearon sus leyendas y tienen su mitología. Y yo les pregunto, no hay que ser experto tampoco para contestar esto, pero de acuerdo con sus conocimientos generales, ¿dónde sitúan los pueblos a sus dioses en sus respectivas mitologías? Grecia, la nórdica. Bueno, el compañero nos está diciendo hay una tradición griega, hay una tradición nórdica, efectivamente. Si nos vamos a Asia, pues tenemos diferentes tipos de tradiciones o de culturas, como por ejemplo la asirio-babilónica, que también creó sus mitos, como la hebrea, que también creó sus mitos, ¿no? Pero todas estas religiones antiguas tenían sus respectivos dioses, y cada uno de ellos en dónde ubicaban a sus dioses. Pues la griega sería en el Olimpo, ¿no? El Olimpo, que se supone que está no en la tierra, sino en un más allá, en el ¿no? cielo, en el cielo puede ser. Claro, en el cielo. Si nos vamos incluso, por ejemplo, con los antiguos mayas, pues también ellos en el cielo, y todas las culturas antiguas en el cielo, en las estrellas, ubicaban el hogar de sus dioses, el lugar donde estaban, desde donde observaban a los seres humanos. Entonces, este es un primer rasgo general de todas las culturas de la antigüedad, ¿no? Que siempre, además piensen que en esas épocas antiguas, pues no había ni grandes ciudades, no había contaminación visual y no había contaminación ambiental, y por lo tanto el cielo, pues se contemplaba
completamente distinto de lo que ahora solemos contemplar, ¿no? O sea, veían miles de estrellas, veían la Vía Láctea, veían a Venus, a Marte, los planetas que son visibles a simple vista, ¿no? Que son Venus, Marte, Júpiter y Saturno, las constelaciones más importantes como la Osa Mayor, la Osa Menor, y entonces, y a todo eso le encontraban forma, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama la Osa Mayor y Menor? Pues porque le encontraban una cierta forma ahí como de animalesca, y entonces por eso ya le ponían ese nombre, ¿no? O la constelación de Géminis, que son dos gemelos, y así cada una de las constelaciones y estrellas. Entonces, ¿y cuál es la labor de las religiones? Pues explicar el mundo, ¿no? Explicar por qué el universo funciona de esa manera. No había explicaciones científicas, sino explicaciones míticas, ¿no? Que hoy llamaríamos supersticiosas, ¿no? O de otro tipo, pero no científicas. Pero en ese momento, esas explicaciones eran el conocimiento que tenían del mundo. Para ellos la Tierra era plana, para ellos el Sol se movía de un lado a otro del cielo cada día y la Luna también. Entonces, esas explicaciones supersticiosas constituyen la base de los mitos y de las religiones. Y junto con esas historias de los mitos y de las religiones, surgen los personajes. Y el primer gran personaje de estas historias, pues es el héroe, ¿no? Siempre hay un personaje que es el héroe. Héroes de la antigüedad, pero también hablaríamos de los héroes actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé ustedes si acostumbran o conocen los héroes del cómic o hasta han leído cómics, pues los héroes contemporáneos del cómic son muy semejantes a los héroes de la antigüedad, completamente semejantes, son el mismo tipo de personaje, ¿no? Como por ejemplo, díganme nombres de héroes actuales o del cómic. Batman. Como Batman, por ejemplo. Spider-Man. ¿Perdón? Spider-Man. No sé. Como Spider-Man también, sí. Como Superman, sí, Superman también. De todos los personajes, ¿no? De DC y Marvel. Y todos estos personajes que se han vuelto comerciales, en realidad se parecen muchísimo a personajes que encontramos en la Biblia o en epopeyas de la antigüedad como Gilgamesh, ¿sí? O en las grandes epopeyas griegas de la antigüedad como la Ilíada y la Odisea. Porque, por ejemplo, estos personajes suelen tener un origen más allá de lo humano. Si son humanos, no son humanos comunes y corrientes, o con frecuencia tienen un origen divino, o son hijos de dioses, o son semidioses, ¿no? Como por ejemplo Batman, Maravilla. Superman, por ejemplo. Superman y Thor, ¿no? O sea, ¿de dónde viene Superman? De otro planeta. Sí, entonces es un origen extraterrestre, no es humano, pero al mismo tiempo también tiene su punto débil. ¿Cuál es? Kryptonita. El de la kriptonita. Y esto nos recuerda a personajes de la literatura de la antigüedad que también o son semidioses, pero también tienen un punto débil, como el famosísimo Aquiles. Aquiles, el talón. Sí, el héroe de la Ilíada, ¿no? Que es el principal soldado, el principal militar de las tropas de los griegos en la Ilíada, y que es hijo de una diosa, por cierto, Tetis, una diosa, y de un hombre. Entonces él es como semidios, y la diosa, su madre, lo mandó a bañarse en unas aguas que le iban a dar como una inmunidad para que no le hiciera daño nada, pero cuando se está bañando en esas aguas milagrosas, le cae una hoja de árbol en su talón, y entonces ese queda como su único punto débil, y justamente el famoso talón de Aquiles va a ser el punto por el cual en algún momento lo van a vencer, ¿no? Y también le van a dar muerte. Entonces, ahí vemos ese tipo de similitudes, pues no son gratuitas, ¿no? Primero fueron creadas en la antigüedad y luego ya la literatura posterior las imita. Por ejemplo, la literatura de la Edad Media, la literatura de los caballeros, el rey Arturo,
y ese tipo de historias caballerescas, pues también van a imitar a estos prototipos, estos héroes. Y más adelante, hasta en la actualidad, pues el cine se ha nutrido muchísimo de todas estas historias y las retoma y crea otros personajes, pero básicamente son los mismos argumentos, ¿no? Las mismas características. Entonces, hay a quien le gusta esto y hay a quien no le gusta, ¿no? Porque dicen, bueno, ya, una vez más, la historia del héroe que vence al mal, ¿no? Por ejemplo, ciertos elementos de estas historias también se han repetido mucho. Por ejemplo, el héroe generalmente tiene un compañero y a ese compañero lo matan, o esposa e hijo, y los matan y entonces él tiene que cobrar venganza, ¿no? Y eso pasa en muchas ocasiones, desde Aquiles también, ¿no? Que le matan a su primo Patroclo, que ya veremos detalles de eso. Y entonces son como moldes, como arquetipos, ¿no? Frías cámara, por favor. Bueno, y entonces justamente tenemos nosotros, vean esta diapositiva, porque hay una película que es muy famosa, hoy es un clásico del cine, ya tiene unos 22, 23 años que salió, pero que nos resume todas las características de las epopeyas y de los héroes. Entonces, pues, esta diapositiva nos llama la atención al respecto, ¿no? Que esa similitud con los héroes de la industria cinematográfica, y la película a la que nos referimos es Matrix, que es hoy una película así como muy famosa, una película de culto, y que no sé si alguien de ustedes ha visto. ¿Alguien la ha Sí. visto? ¿Sí? Así como brevemente, ¿de qué se trata? Quien la haya visto. ¿No? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, les cuento levemente el argumento de la película, porque repasando ese argumento, tenemos acceso a todas las características de las epopeyas de la antigüedad y de los héroes, ¿no? Porque, por ejemplo, en la película hay un personaje, Neo, que trabaja en una gran torre de edificios en una ciudad, y él es experto en computación, pero él intuye que hay algo más aparte de nuestra realidad hay algo más, hay una realidad oculta. Y entonces, en una de las primeras escenas lo secuestran y los secuestradores le van a mostrar cuál es la verdadera realidad del mundo, porque él vive pues, en un mundo normal como el nuestro, ¿no? Y entonces, aquí viene una revelación, ¿no? Que es uno de esos elementos de las historias, la revelación. Hay un personaje que se llama Morfeo, que le dice, toda tu vida, todo lo que consideras, tus recuerdos, la infancia, tu escuela, tu trabajo, los amores que has tenido, todo lo que tú piensas que es real es solamente la invención de una computadora, que es una realidad virtual que crea una supercomputadora llamada la Matrix, ¿sí? Entonces Morfeo le empieza a explicar que la humanidad actualmente es una película futurista porque están como en el siglo XXII, que la humanidad en ese siglo, en ese momento está sojuzgada, está esclavizada por las máquinas, porque la inteligencia artificial de las máquinas había avanzado tanto que las máquinas se volvieron independientes, autosuficientes y empezaron a dominar al mundo, y entonces tenían esclavizados a los seres humanos. Huitrón, atenta. Y entonces, le dice que hay una profecía en la que él es el elegido y que él está elegido a salvar a la humanidad de la esclavitud de las máquinas, ¿no? Entonces ahí tenemos otro elemento, ¿no? Hay un ser que es un ser especial, que es el elegido y que es el que va a salvar a su pueblo. Entonces lo llevan también con una mujer que es una pitonisa o un oráculo, que son estos personajes que salen en muchas historias, en muchas leyendas, que son los encargados de decir el futuro de los personajes, o que tienen el conocimiento o la capacidad de ver el destino de los personajes, cuál es su futuro. Y entonces lo llevan con ella y le revela también cosas acerca de sí mismo y de su futuro. Y entonces él
poco a poco en la película empieza a asumirse como el héroe y se empieza a transformar y empieza a aprender a ser héroe, ¿no? Es una película que la pueden ver, o sea, de hecho es una trilogía, ¿no? Y hay 3 películas al respecto. Y en la segunda película, él llega hasta el edificio donde está esta supercomputadora que crea la realidad virtual y llega a platicar con el ingeniero con el que diseñó la Matrix. Que véanlo ahí en la imagen, nos lo representan como un viejito de barba blanca, o sea, como la típica imagen del Dios creador, ¿no? Que vendría siendo como una metáfora del Dios creador que crea el mundo. Y entonces él llega y platica con él, pero para su sorpresa, este creador le dice que ya lo conoce y que no es la primera vez que llega a intentar dialogar con él, sino que es la sexta oportunidad, es la sexta vez. Y le dice que esta Matrix o este mundo virtual está programado para reciclarse, para reiniciarse, ¿sí? Y entonces este es otro detalle que también viene de las narraciones de la antigüedad, porque todas las religiones de la antigüedad concebían el tiempo de manera circular, ¿sí? El tiempo es como un ciclo que se repite. Y entonces estamos aquí y moriremos, pero algún día volveremos a estar todos reunidos aquí, ¿no? La historia se va a repetir en un ciclo infinito. Entonces, este tipo de relatos están presentes en esta película también, que insisto, recomendamos la primera y la segunda, que son muy interesantes, y que nos enseñan justamente estas cuestiones, ¿no? Estos rasgos de las narraciones de la antigüedad. Y con esta enumeración, pues estamos terminando, ¿no? El día de hoy. O sea, la revelación, esto es como para abrir boca, como para introducir el tema, ¿no? Siempre en estas historias va a haber una revelación, un oráculo, ¿no? Una persona que lee el futuro o que sabe el destino de los personajes. También está esta cuestión del destino, ¿no? O sea, nosotros estamos en un mundo para cumplir un destino, ¿no? Que era la creencia de la antigüedad. Hay un elegido que va a cumplir su misión, ¿sí? Como por ejemplo cuando en otra de las tradiciones, en la tradición judeocristiana, ¿quién es el elegido? Que va a salvar al mundo. ¿En qué? ¿Perdón? ¿En qué? Que en la tradición judeocristiana, que nosotros somos herederos de la tradición judeocristiana, también tenemos un elegido que salva al mundo. ¿Quién es? Yahvé o Jesús. Que vendría siendo Jesús, ¿no? Que viene al mundo para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces ahí tenemos un elegido. Siempre va a haber obstáculos que se le presentan y que tiene que vencer, porque hay el bien y el mal, ¿no? En estas historias no hay medias tintas, es el bien contra el mal. Generalmente también el héroe tiene que hacer un sacrificio, como por ejemplo, como Jesús, que tuvo que clavarse en la cruz, o como el hombre araña también, ¿no? Que tuvo que renunciar a sus amores porque tenía que salvar a la humanidad, ¿no? Y también, obviamente, ¿no? Al ser religiones, pues nos enseñan la existencia de un más allá, y este mundo nos dicen, pues es solo una apariencia, estamos aquí de paso, el verdadero mundo comenzará cuando muramos en un más allá, ¿no? Y finalmente, esto que decíamos de que todas las religiones y todos los pueblos de la antigüedad conciben la historia como un ciclo interminable que se repite y se reinicia, se le llama el eterno retorno, ¿no? Hay mitos del eterno retorno. Y esto es bien curioso, y con esto cerramos la sesión de hoy. Todos los pueblos de la antigüedad, los mayas, los egipcios, los hindúes, pueblos en diferentes continentes que no tuvieron contacto entre sí, es curioso que todos desarrollan este sistema o esta creencia en el eterno retorno, que la historia se va a repetir, ¿sí? Que el tiempo es un ciclo que se repite. ¿Por qué? Seguramente porque es una especie de consuelo ante la muerte, ¿no? Nos vamos de este mundo, pero algún día regresaremos y estaremos aquí otra vez, ¿no? Seguramente por ahí va, porque es curioso, ¿no? Que todas las narraciones de la antigüedad o todas las culturas de la antigüedad desarrollaron esta idea del tiempo circular, ¿sí? Bueno, entonces, estas son así como la introducción al tema,
y ya veremos qué tipo de leyendas de la antigüedad y qué tipo de cómics podríamos analizar más extensamente, pero con esto nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Sí, entonces muchas gracias. Adiós, profe. Muchas gracias y entonces, bueno, estamos en contacto, mañana nos vemos, ¿eh? Adiós, adiós. Nos vemos, profe. Bye, profe.